Bueno, en este video lo importante, como decimos siempre, es que se tomen los apuntes correspondientes, que se puedan ir haciendo las reproducciones posibles sobre una hoja de papel, utilizando los útiles de geometría, para poder establecer una vinculación entre la definición de los conceptos y básicamente la representación que eso tiene. En este video vamos a tratar lo que llamamos nosotros las posiciones relativas entre las rectas y las circunferencias. Entonces, vamos a considerar, como estamos observando en esta figura, decimos, bueno, a ver, tenemos acá una circunferencia de centro en O, radio R, y a partir de esta circunferencia de centro O y radio R, vamos a ir dando definiciones que van a ir apareciendo, pero tratando de buscar qué vinculación encontramos entre esta circunferencia y las rectas que estamos viendo dibujadas acá. Por ejemplo, vamos a pensar en la recta E. Decimos nosotros que la recta E es una recta exterior a la circunferencia. ¿Por qué? Porque recordemos acá un concepto importante. Nosotros queremos establecer la relación de ser exterior. ¿Por qué esta recta resulta ser exterior? Para concebir eso necesitamos el concepto de distancia. Entonces decimos que esta recta es exterior porque la distancia entre esta recta y el centro de la circunferencia es mayor que el radio. Entonces, lo que nosotros podemos decir, recordemos que como aparece el concepto de distancia, necesitamos del trazado de una perpendicular a la recta E que pase por este punto que es el centro de la circunferencia. Recordemos que las distancias están vinculadas siempre con segmentos de perpendicular. Entonces, el segmento de perpendicular que nosotros trazamos entre la recta E y el centro, para eso tenemos que apoyarnos en cómo trazamos una recta perpendicular a otra por un punto dado. Esa es la construcción. Que para el caso utilizaremos la escuadra para poder conseguir a esta recta, y lo que nos interesa en esta recta básicamente es lo siguiente. Nosotros vamos a buscar acá, por ejemplo, este punto, que es el punto de intersección entre la recta E y su perpendicular, pero nos vamos a quedar con algo interesante que conseguimos acá, que es el segmento que tiene como extremos a ese punto y al centro de la circunferencia. Es decir, este segmento que hemos trazado acá en rojo, que vamos a remarcarlo más. Bien, la definición para recta exterior en la circunferencia nos dice a nosotros que es exterior porque la distancia al centro de la circunferencia es mayor que el radio, es decir, la distancia de esa recta al centro de la circunferencia es mayor que el radio. Eso significa que si nosotros, por ejemplo, nombráramos a este punto como el punto W, lo que estamos indicando acá es que la distancia, es decir, vamos a pensar en términos de la medida del segmento, digo, la medida del segmento OW es mayor que R, o sea, es mayor que el radio. También podríamos decir que la medida del segmento OW resulta ser mayor que la medida del segmento OQ. Como ustedes pueden observar en la figura, OQ está marcado también como radio, ¿no?, de esta circunferencia. Por lo tanto, eso es lo que caracteriza a la recta E como una recta exterior. Bien, pensemos ahora, por ejemplo, en la circunferencia y esta recta T que nosotros hemos trazado. Bien, si observamos en este caso, nosotros decimos, bueno, a ver, fíjense que la recta T y la circunferencia tienen un único punto de contacto que nosotros hemos dado acá por llamar el punto T. Entonces, si pienso, digo, bueno, a ver, la circunferencia de centro O y radio R interseca a la recta T en el punto T. Primera cuestión. Ahora, por otro lado, lo que vamos a poder observar nosotros es que
En ese punto de intersección vamos a poder ligar algo interesante. Decimos que la recta T es una recta tangente a la circunferencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la caracteriza como recta tangente? Que su distancia al centro de la circunferencia es congruente con el radio. Eso significa que, primero, como consecuencia, la intersección con la circunferencia es un punto. O sea, lo mismo que pasó, por ejemplo, acá, si yo analizo cuestiones en términos de intersecciones, fíjense que para la otra recta, la recta E, hubiésemos podido decir que la circunferencia de centro O y radio R, intersección, la recta E, es igual al conjunto vacío. Acá en este caso, la intersección da por resultado este punto T. Y ahora, ustedes observen una particularidad. Digamos, la recta que contiene al radio de la circunferencia, ¿no? La recta que contiene el radio de circunferencia, es perpendicular a la recta T por este punto que es el punto de tangencia. Y eso es una particularidad que hay que destacar. Eso significa, básicamente, que entre la recta T y la intersección con la recta que contiene al radio, nosotros vamos a tener perpendiculares, rectas perpendiculares entre sí. Y por lo tanto, si este segmento OT resulta ser en intersección con la recta T un segmento de perpendicular, entonces como segmento de perpendicular, el ángulo que tenemos acá es un ángulo recto. Ahora vamos a ver a continuación cómo hacemos el trazado de una recta tangente a una circunferencia. Pero vamos a ir reteniendo esta idea. Significa que nosotros acá tenemos garantizada la perpendicularidad entre la recta que contiene el radio y la recta T, que resulta ser una recta tangente. Bien, ahora, si tuviéramos que pensar en términos de distancia, nosotros decimos que la distancia que existe entre T, que sabemos que pertenece a la recta, ¿no? Y el centro, es decir, ese segmento TO, resulta ser, dice acá, la medida es congruente, ¿no? Con la medida de OT, que también es radio. Ahora, si yo pienso acá, ¿por qué ponemos el igual y no congruente? Porque estamos pensando en términos de medida. Si yo quisiera decir que los segmentos son congruentes, decimos que TO es congruente a OT y eso se cumple por propiedad reflexiva de la congruencia, ¿no? Entonces, ahí está la característica principal que tenemos en relación con una recta tangente. Entonces, hasta acá tenemos definida recta exterior a una circunferencia, decimos que es toda recta cuya distancia al centro de la circunferencia es mayor que el radio. Y como consecuencia de eso, la intersección entre la recta y la circunferencia es vacía. Por otro lado, hemos dado la definición de recta tangente. Y la recta tangente tiene la particularidad de que la intersección entre la recta y la circunferencia es un único punto, ¿no? Es un único punto, pero ese punto que llamamos nosotros el punto de tangencia tiene la particularidad de que acá nosotros conseguimos, siempre razonemos en términos de que la perpendicularidad es una relación entre rectas. Entonces, tenemos que pensar en la recta que incluye al radio TO y la recta T. Entonces decimos que esas rectas son perpendiculares y por lo tanto OT es un segmento de perpendicular. Y si es un segmento de perpendicular, es la distancia al centro de la circunferencia. ¿Por qué? Porque T, como bien vimos, nosotros pertenece a la recta T. El punto T pertenece a la recta T. Entonces, tenemos garantizada la perpendicularidad. Muchas veces decimos eso, que en el punto de tangencia, la recta T es perpendicular a la recta que incluye al radio y que pasa por ese punto. Ahora, la última situación que vemos entre posiciones relativas entre rectas y circunferencias es lo que ocurre con la recta S. Nosotros decimos en ese caso que la recta S es secante a la circunferencia. ¿Por qué? ¿Qué caracteriza a las rectas secantes?
la distancia al centro de la circunferencia es menor que el radio. Es decir, que si yo trazo un segmento de perpendicular entre la recta S y el centro de la circunferencia, tendríamos que conseguir siempre que esa distancia es menor que el radio. Entonces, fíjense, si yo trazo la perpendicular a esta recta pasando por el centro de la circunferencia, vamos a encontrarnos que acá queda determinado un segmento. Ese segmento que yo voy a dibujar, por ejemplo, en verde, entonces a partir de ahí podemos obtener algo interesante. Fíjense, si nombráramos, por ejemplo, a este punto como el punto Z, lo que vamos a poder decir nosotros es que la medida del segmento OZ resulta ser menor que la medida del segmento OQ. Pero como OQ es el radio, entonces la distancia que nosotros podemos establecer entre esta recta y el centro de la circunferencia resulta ser menor que un radio. Y por lo tanto, eso va a caracterizar a la recta S como una recta secante. De hecho, fíjense que si yo digo, bueno, a ver, si pienso la circunferencia de centro O y radio R, intersección, la recta S, acá observemos que tenemos dos puntos de intersección. Y eso va a ser una consecuencia de esa definición que dimos. Es decir, como consecuencia decimos que toda recta secante tiene como intersección con la circunferencia dos puntos. Por lo tanto, acá decimos es el punto P y es el punto M. Entonces, rectas exteriores, rectas tangentes, rectas secantes. Ahora vamos a ver, utilizando los útiles de geometría, cómo podemos nosotros encontrar o trazar la recta tangente a una circunferencia. Bueno, vamos a pensar acá, por ejemplo, marcamos un punto sobre nuestra hoja, vamos a tomar el compás y con el compás vamos a trazar una circunferencia cualquiera. Una vez que tenemos trazada esa circunferencia, ahora lo que vamos a trazar es el radio. Entonces, vamos a considerar para eso un radio cualquiera, vamos a trazar ese radio de la circunferencia y decimos, bueno, acá, por ejemplo, estamos seguros, seguras de que esto es el radio de la circunferencia. Bien, nombremos a este otro extremo, por ejemplo, y vamos a decir, bueno, este es el punto Q. Bien. Y la intención nuestra, por ejemplo, es trazar la recta tangente a esta circunferencia por el punto Q. Para eso, lo que tenemos que tener en cuenta es la definición que hemos dado de recta tangente. Decimos nosotros que la recta tangente a una circunferencia por un punto resulta ser perpendicular a la recta que incluye al radio por ese punto. Entonces, como está la noción de perpendicularidad, vamos a apelar al uso de la escuadra. Y para eso vamos a establecer lo siguiente. Decimos, bueno, como necesitamos trazar acá una recta perpendicular, esta escuadra, la particularidad o lo interesante que tiene es que, fíjense, acá van a encontrar una marca. Estas escuadras se consiguen incluso en las librerías y demás. Les va a resultar útil para el trabajo en geometría. Entonces, si yo quiero trazar esto, fíjense, si yo logro ubicar esto, como pueden observar, ahí estoy superponiendo el segmento que tracé como radio con esta marca que tenemos acá. Eso me va a garantizar a mí, por ejemplo, que el sector angular que vamos a formar es un sector angular recto. Y por lo tanto, una vez que está ubicada la escuadra, yo lo que tendría que hacer simplemente es trazar la recta. Ahora, ¿qué garanticé yo para que pueda asegurar que esta recta que acabo de trazar es una recta tangente a la circunferencia por el punto Q? Garantizamos la perpendicularidad entre la recta que incluye al radio OQ y esta recta que vamos a denominarla, por ejemplo, la recta T. Del mismo modo, si yo hubiese querido trazar la recta tangente a la circunferencia por el punto M,
Entonces, el procedimiento es análogo. Yo lo que necesito encontrar acá, básicamente, es el radio, o sea, trazar el radio. Voy a trazar el radio. En este caso ubicamos la escuadra y decimos, bueno, vamos a trazar este radio. Y ahora, con el mismo procedimiento, vamos a utilizar, ya que podemos aprovechar esto, que fíjense, ustedes al ubicar esta sobre, ¿no?, esta línea que trae la escuadra, sobre, digamos, el trazado del radio, van a poder ahora trazar acá esta recta que va a tener un único punto de contacto con la circunferencia, que va a ser el punto M. Bueno, acá sale un poquito, pero bueno, tengan presente que el procedimiento resulta ser así. Por lo tanto, esa sería la forma que ustedes tendrían que probar sobre la hoja, es decir, replicar esto mismo que estamos observando, pero lo tienen que hacer ustedes sobre sus hojas y ver de qué manera consiguen el trazado de las rectas tangentes a una circunferencia por un punto dado, que es un punto que pertenece a la circunferencia. Estas construcciones van a resultar útiles a la hora de resolver varios problemas que nos vamos a ir encontrando.